El arte siempre ha estado muy ligado a lo sagrado. O sea, la función del arte, al fin y al cabo, es que te despierte lugares emocionales que no son racionales, que realmente no podemos tanto verbalizar, pero que están ahí, que te crean emociones. Hay artistas que tienen la capacidad de ir más allá de la realidad y mostrarnos lo que no se ve a simple vista. Hoy nos acompaña Pilar Soler Montes. Ella es una comisaria experta en develar los lenguajes simbólicos del arte y también en hacer la conexión entre lo mágico, lo místico, lo esotérico y el arte. Bienvenida, Pilar. Lo interesante del tarot es que tú te los apropias según ya tu inconsciente, tus vivencias, tus deseos. Si tú te lees tus cartas, evidentemente, si tú tienes algo ahí que estás bloqueando de repente o algún deseo o lo que sea, vas a verbalizarlo con una imagen. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado. Y bueno, en esta nueva temporada seguiremos sumergiéndonos en el vibrante mundo del arte contemporáneo y explorando sus múltiples facetas. Conectaremos con las historias y los procesos de todas las personas que lo hacen posible. Además, en esta nueva temporada también servimos como plataforma para todas las galerías en España y tendemos un puente hacia ellas. Así hacemos posible que puedan mostrar a sus artistas y a sus obras. Si eres galerista y te interesa participar, por favor escríbenos. Este espacio también es para ti. Si disfrutas de este espacio, por favor suscríbete, dale like, compártelo y ayúdanos a seguir creciendo en esta comunidad. Nuestra galería invitada esta semana es la Galería Memoria de Madrid con la artista textil Terry Holiday. Y bueno, toda la información de la galería o del artista la puedes encontrar en la descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Mediums, espiritistas, profetas, magos. Hay artistas que tienen la capacidad de ir más allá de la realidad y mostrarnos lo que no se ve a simple vista. Y es que el arte tiene esa magia, hace visible lo invisible y puede conectar lo terrenal con lo místico. Hoy nos acompaña Pilar Soler Montes. Ella es una comisaria experta en develar los lenguajes simbólicos del arte y también en hacer la conexión entre lo mágico, lo místico, lo esotérico y el arte. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias por invitarme. Oye, Pilar, bueno, pues tú eres comisaria y tienes esa fascinación por lo que no vemos a simple vista. Pero vamos a hablar, para empezar, de ti. Tú estudiaste Historia del Arte, eres madrileña en la Complutense y después estuviste en el Rebord Academy Sí, en Ámsterdam, en Ámsterdam. haciendo un posgrado sobre museología y yo tenía muy claro que quería ser comisaria desde muy pequeña. ¿Por qué? Pues mira, desde pequeña no me acuerdo cómo apareció la figura del comisario, pero ya en el colegio, ¿eh? Y yo decía que quería ser comisaria de exposiciones. Pero tú desde pequeña te inclinaste por el arte. Sí. ¿Vienes de una familia que estaba inclinada? Vengo de una familia que no está tan relacionada con el arte, pero sí con la cultura, sobre todo con la literatura y con la poesía. Y entonces tú dijiste, quiero ser comisaria, esperando hacer ¿qué? Que quería hacer exposiciones. Eso desde muy pequeñita. Me acuerdo que en COU había que decidir entre letras y ciencias. Yo me decidí por las letras y cuando estudié teníamos una asignatura de Historia del Arte que me fascinó en el colegio y tenía muy claro que quería estudiar Historia del Arte. Increíble. ¿Y inclinación por lo mágico, por lo oculto, por lo místico tenías también? Sí, ¿Y también cómo? desde pequeña, pues esto es un poco más... mis padres siempre nos pusieron películas antiguas. Yo recuerdo desde muy pequeña que nos contaran los cuentos de Allan Poe, o sea, como que siempre a mí siempre me atrajo desde pequeñita como los espíritus, que pasaban, ¿no?, en esa frontera entre el sueño y la realidad. Y es un interés que me viene desde pequeña. ¿Y tienes también tu madre o tu abuela, tu tía, algo tenían que ver con, no sé, el tarot, el lenguaje simbólico o rituales, algún tipo de magia como la conocemos? No, pero por ejemplo, mi madre es especialista en Dante. O sea, mi madre es Ujú. filología italiana, es filóloga y es especialista en Dante. Quieras o no, la Divina Comedia siempre, o sea, a Ujú. mí siempre ha pertenecido a mi imaginario, ¿no? O sea, o mi padre le encanta María Zambrano, o sea, hay una serie de personajes que están muy relacionados con lo espiritual
que siempre han estado y han formado parte de mi educación desde pequeña también. Bueno, antes de Eh, sumergirnos en este mundo místico mágico, un par de brochazos mm, acerca de tu trayectoria. Tú has realizado diferentes exposiciones como estudio cromático sobre azul para el Festival Off de Foto España, también El Ojo Eléctrico en la Casa Encendida acerca de Art Brut en el 2019. Y bueno, además estás vinculada con diversas instituciones, dirigiendo y comisariando proyectos como el Archivo Invisible en el Centro de Residencias de Investigación Felipa Manuela, el programa Chimenea en la Casa Encendida, las residencias para comisarios Tabacalera, estancias. estancias del Ministerio de Cultura y la comisaria del programa de estudios Madrid 31 de la Comunidad de Madrid y el Círculo de Bellas Artes. Ahora vámonos a la conexión entre el arte, la magia y el misticismo. ¿Cuándo es cuando tú ya dices que quieres ser, tú desde pequeña, bueno, desde que empiezas en este camino, tienes la idea de ser comisaria? ¿Cuándo tienes esa idea de velar o de caer en el lenguaje simbólico y en hacer esa conexión con lo místico mágico? A ver, a mí me interesa muchísimo, que creo que es el tema de mi investigación, es cómo se ven las cosas, ¿no? Y en ese estudio sobre la mirada aparece todo lo que no se ve, porque está obligado, Ujú, ¿no? cierto. Y en todo lo que no se ve, que es en lo que me estoy metiendo realmente por medio de una serie de exposiciones, eh, pues aparece evidentemente todo el mundo de la, mágica, de la magia, del espiritismo y de unas corrientes espirituales que desde la vanguardia están tocando esos temas, ¿no? O sea, realmente el tema es la mirada y el cómo se ven las cosas. Y a mí lo que me interesa es mostrar o entender de dónde vienen las cosas o mostrar otras maneras de ver o mostrar otra dimensión que es para mí lo que es la dimensión del arte, ¿no? Y que creo que se ha perdido un montón y que está muy bien, que es, ¿sabes?, recuperar una genealogía de pensamiento que ahora mismo se ha perdido un poco, pero siempre ha estado en el arte. Sí, tienes toda la razón, siempre ha estado y el arte Mm, además tiene una vertiente de ritual, ¿no? Que mm, desde tiempos inmemorables es como sí, lo ritual mm, y lo trascendental. mm. Si nos remontamos a la historia, ¿qué ejemplos históricos te vienen en la mente que hablen de eso? Bueno, desde el origen del arte, que el origen del arte realmente en la época de la prehistoria y tal, o sea, era la figura del brujo, del chamán, el, el, el artista, y esa identificación a mí me parece muy interesante porque me parece que las manifestaciones estéticas desde el origen del ser humano están muy identificadas en esa dimensión mágica Ujú, que realizaban personas concretas para explicar de alguna manera lo que no se podía comprender o esta trascendencia, ¿no? Muy ligadas a rituales de la muerte y de la vida, de la ujú. existencia, ¿no? De la humanidad. Eh, pero hay un montón de ejemplos. Yo creo que, o sea, el arte siempre ha estado muy ligado a lo sagrado de diferentes maneras. O sea, em, podemos pensar un ejemplo que todos entendemos como todo el arte ligado al cristianismo en Europa. Ujú, Eh, Está, o sea, desde las catedrales hasta la arquitectura, los iconos bizantinos, cómo se decoraban el interior de las iglesias, eh, todo o sea, todo ese tipo de arte sí está pensado para mostrar algo sagrado y trascendental y tiene una finalidad, que yo creo que es también el tema, eh, como de entendimiento de una dimensión más trascendental del hombre, ¿no? así es. En el caso del cristianismo está ligado a una ideología Ajá. o a un pensamiento. eh, Seguro que en las cavernas, yo no tengo ni idea de eso, pero también estaría ligado a otro tipo de pensamientos Totalmente, y a rituales. y a Y tú en alguno de los rituales. textos decías cómo, Es cómo para ir a importantísimo para mí. a las cavernas había que, pues, en estos lugares oscuros, empezar Mm, a descubrir sí, ciertos dibujos. Y es esto, ¿no? Es sí. empezar en la oscuridad, Mm, descubrir sí, estas figuras y sí. Yo dibujos. cuento siempre que hay Plinio el Viejo en la historia natural,
cuenta cuenta una historia del origen del arte que a mí me parece súper actual todavía, porque creo que o sea, cuenta como una fábula, pero donde está, o sea, permanece como una esencia que yo creo que es muy importante para el arte, y es que la hija de, bueno, una jovencita, su novio se iba a ir, entonces ante la pérdida, el novio se iba a la guerra, ella sentía que iba a morir en la guerra, entonces ante la pérdida del amado, están en una situación oscura con una vela, ve la sombra del amado, ¿no? Entonces Plinio cuenta cómo ella empieza a dibujar la silueta del amado y ahí aparece el primer dibujo. Entonces él asocia el origen del arte y del dibujo a ese sentimiento de pérdida y atrapar como la ausencia del amado. Que creo que hay algo ahí que sigue todavía estando. Sí, sí, Y sigue, o sea, al fin y al cabo el arte es una dimensión que no es la realidad. Que eso sí que lo tengo yo muy claro, que creo que se pierde mucho en la época que estamos ahora porque es una época de ultracapitalismo y el sentido del arte se ha perdido en ese sentido, porque de repente ha tomado otros valores, el valor de cambio, de decorativo, o sea, se ha, ha entrado en un mercado. sí, Ujú, y como una serie de valores que le han dado otro tipo de finalidades. ujú. Pero creo que no debemos de perder de vista que el arte, eh, lo que hace, la obra de arte, es crear un espacio, ya sea por medio de un objeto, da igual, ¿sabes? Un espacio arquitectónico, una instalación, una pieza de teatro, lo que sea, pero genera un espacio que, que está en otra dimensión, es otro tipo de lenguaje, que no va en la racionalidad contemporánea a la que estamos acostumbrados en nuestras vidas comunes. Es otro espacio, como otra dimensión que se conecta con lo irracional, con las emociones, nos habla, o sea, que no está ligado a lo moral tampoco, Tienes toda es la otra razón. dimensión. Pertenece y nos conectamos desde otro lado, no necesariamente Sí, a través de la razón. Y sí, es algo que sucede muy intuitivamente y de sí, una forma automática. sí, Pero hablabas de esa primera leyenda de cómo se crea el mm, primer dibujo, que es preciosa, y eso me recuerda un poco lo que pasa en muchos pueblos alrededor del mundo cuando intentas tomar una foto, ¿no? mm, Que te dicen, y lo digo por experiencia propia en México, si te vas a varias comunidades, te dicen, no me tomes foto porque sienten que les vas a robar su alma, ¿no? O sea, es como, no me la tomes porque me robas mi alma, porque hay algo tuyo que se hace eterno, sí. o a través de retratos o a través de fotografía, es ese atrapar. Es que de hecho los primeros retratos, que son romanos, y las primeras figuras están asociadas a la muerte. Y eran justo los primeros retratos de verdad en pintura, son romanos y eran retratos de post-mortem para recordar a los muertos. Hay algo ahí. Y de hecho, las primeras esculturas en la cultura pagana clásica también tenían como, eh, había como una asociación con el alma, como que iban a guardar el alma del muerto. Creo que el sentido ritual con la muerte y con la vida, con los grandes sentimientos que ahora en el arte se ha perdido también hablar, estos grandes sentimientos que, que a todos nos importan y que son los que realmente hacen que tenga sentido la existencia, están asociados al origen del arte y están asociados a estas manifestaciones que ahora consideramos arte, pero que en su origen ni siquiera estaban consideradas como arte, sino como son manifestaciones estéticas que el hombre tiene necesidad de hacer y que están, como tú dices, asociadas a rituales. Así es, pero también esto me lleva, ahora que mencioné lo de la fotografía, a hablar de los inicios de la Mm, fotografía, que tú los marcas muy bien en varios de tus textos, y dices, la invención de la fotografía fue gracias al juego entre la óptica y la alquimia. Y bueno, fue una necesidad de capturar al principio, fue estas ganas de capturar a los fantasmas. O sea, la fotografía surge para captar lo que no se está viendo a simple vista. Entonces es el cruce de la ciencia y ahí es como arte-ciencia. sí, es que sí, a ver, el siglo XIX es un siglo apasionante en donde los científicos juegan a ser artistas y los artistas juegan a ser científicos. Y ahí hay una unión que es súper compleja y muy interesante de traspase de papeles
pero con, o sea, con mucha clase de científicos, ¿eh? Y es el descubrimiento de la electricidad, de una serie de los Ujú, rayos X. O sea, claro. de repente se puede ver lo que no se veía. Y eso abre un campo de posibilidades para el pensamiento y para el entendimiento de la realidad que, que, que es, o sea, fue alucinante y que nos llega ahora todavía. De hecho, ahora con la realidad virtual y o sea, estamos ahí también en un momento bastante interesante, ¿eh? Donde se puede jugar todavía en este mismo campo, ¿no? De lo inmaterial, de lo material. El origen de la fotografía fue fascinante, realmente. Y junto a la fotografía, los fotógrafos se encomendaron a la Verónica, que era la Verónica era una mujer que cuando Cristo está llevando la cruz, le, le como que le cura, o sea, ay, ¿cómo se dice? Soba, le cura, Sí, o sea, le hace caricias, con un paño le le limpia. limpia la cara del sudor y la sangre. Y de repente, en esa limpieza, aparece, en el paño la cara de Cristo. Y se llama Verónica porque la iglesia la llama Vera Icon, que es imagen verdadera. Y esa imagen verdadera era una imagen que no tenía, la intervención directa del hombre. Era una imagen que había una traslación, como una traducción desde el hecho mágico, o sea, desde el hecho real hasta por medio de como una traducción mágica hasta la obra, ¿no? Y en el origen de la fotografía, los fotógrafos eso es realidad, encomendaron a la Verónica, a esta Ay, figura que había, porque pensaban que la fotografía o sea, era ese como medio mágico entre la realidad tangible y la obra fotográfica, ¿no? Y que había como un traspase mágico en el acto de fotografiar, entre la realidad y luego la fotografía. dices que eran reliquias de lo sobrenatural las fotografías. Eran reliquias del sobrenatural, sobre todo un cierto tipo de fotografías del origen de la fotografía. Había un tipo de fotografías que es un género en sí mismo, que eran las fotografías de espíritus, que en ese texto que tú estás diciendo ¿Sí? es un texto sobre lo visible, lo que se ve y lo Sí, que no se ve, ¿no? sí. Y había un género en el origen de la fotografía que se puso muy de moda en la época victoriana y después continuó, que eran, unos estudios de fotografía donde se hacía un ritual en su interior, se invocaban a espíritus era un juego, realmente era un juego de veladuras, pero por medio de ese juego de veladuras daba igual que fuera un engaño, ¿no? Aparecían una serie de imágenes espectaculares de espíritus acompañando, ¿sabes? De familiares muertos, acompañando a los fotografiados que estaban en el estudio. Y se crearon, daba igual que creyeras o no realmente, porque funcionaba. O sea, eh, funcionaban como objeto de reliquia profana, porque o sea, funcionaban como objeto de recuerdo y del ausente, que solían ser familiares, y funcionaba como, o sea, la gente quería, como atrapar de alguna manera, como había hecho Plinio el Viejo, ¿no? De la niña que quiere atrapar al amado. Ujú. Querían atrapar al familiar que se había muerto o al ser querido, ¿no? De alguna manera. Y en ese sentido funcionaba como una reliquia, que al final y al cabo una reliquia es lo mismo, ¿no? O sea, Y es una manera de también atrapar también a un ser sagrado que todo el mundo quiere ver y que todo el mundo, ¿no? Pero es y como un también los rayos resto. X, dice esta los rayos X y la fotografía capturaron fenómenos extraños Sí, e invisibles que alimentaron tanto la ciencia como la imaginación artística. sí. Es ese mismo principio de pero, ¿estás hablando de capturar lo que no se ve como un efecto de ilusión? O sea, ¿de mago, de barajas o realmente? em, Estoy hablando que me da igual a mí. okey. O sea, lo importante es que se genere una pieza de arte que tenga esa esencia. Y ahí puede haber 2 maneras. Una de verdad, ¿no? Que serían más bien, manifestaciones estéticas por medios de rituales o sea, que no tienen por qué ser objetos artísticos. A mí me interesan mucho, por ejemplo, los exvotos,
esas historias que tú cuentas, ¿no? O sea, este tipo de creencias reales, más antropológicas, me interesan muchísimo, aunque no sean arte, ¿eh? Creo que es lo mismo. La categoría del arte lo mete dentro. Es que en la actualidad, ya si lo metes en la categoría del arte, lo metes ya dentro de un circuito con otra serie de códigos eh, que ya da igual que sea engaño o no. Pero lo importante es que la obra de arte sí tenga esa parte de verdad, o sea, esa intención de atrapar. Da igual cómo atrapes. La, Perdóname, que tenga la intención de atrapar lo inatrapable, lo sí, lo intangible. intangible. O sea, eso me parece más importante que el recurso artístico que evidentemente hay. O sea, una pintura también hay cierto engaño. O sea, o sea, siempre hay. Son recursos, ¿sabes? O una actuación. En el hecho de actuar hay un engaño. Pero a mí eso me da igual, me parece que es necesario. Lo importante es que la obra de teatro o la actuación en sí, sí genere ese espacio que a todos nos haga meternos en otra dimensión y en otro estado de conciencia, ¿no? O que el actor realmente, y eso claro, si el actor se mete en un estado de conciencia mucho más creíble y mucho más verdadero, evidentemente lo va a transmitir mejor, ¿no? O sea, eso ya son como otras cosas. Pero vamos, me da igual. O sea, yo cuando decía, a mí me da igual, la fotografía, evidentemente, de espíritus era un engaño. Pero esas fotografías sí funcionaban. O sea, el fin sí era que pudieran recordar, o sea, funcionaban como reliquia profana. Me parece perfecto. Sí, no, yo Me, entiendo. Aquí estamos hablando del origen de la fotografía sí, y esta necesidad de tratar de atrapar lo inasible o mm, intangible. Y de hecho tú tienes y citas en alguno de tus textos la sábana santa, ¿no? sí, El ejemplo de la sábana santa que fue en 1898. sí, que es un ejemplo súper ambiguo. No sé hasta qué punto es real o no es real. Pero es un objeto que tampoco yo no diría que es artístico tampoco. Está más es como una manifestación sagrada. Pero más allá de que sea real o no real la sábana de Cristo y todo el debate que pueda haber en torno a eso, sí funciona. Funciona, es impresionante verla. eh, Genera un montón de movimiento de gente que va a verla, que cree que es la sábana de Cristo. O sea, funciona, más allá del engaño o no Pero engaño. esto me lleva a dos preguntas. En primer lugar, Mm. ¿cuándo es cuando hace esa transición la ciencia, por así decirlo, esa necesidad de atrapar lo que hemos hablado hacia el arte? O sea, ¿cuándo se vuelve arte? Y si necesariamente el arte tiene esa característica de engaño, como tú la llamas. Yo creo que el arte, a ver, engaño es que engaño tiene una connotación que es como negativa siempre. Yo no lo estoy viendo como negativa, ¿eh? No, no, para nada, yo tampoco, Yo pero hay creo que aclararla, que tienes razón. sí, yo creo que el arte, evidentemente, es constructor de otra realidad, como la escritura, ¿eh? Nosotros, al escribir, o sea, imagínate, la historia del arte, o sea, realmente depende de un relato que una persona escribe. Siempre hay una visión subjetiva ahí. Y en el tema del arte que tienes que construir, ya sea por medio, o sea, estás utilizando una materia para construir algo. Es para construir, perdóname el paréntesis, pero es como construir universos paralelos y en eso Sí, es donde hablamos de engaño, porque no es el universo como lo conocemos y con las características y las normas. claro, Son universos, realidades, fantasías que al es, final, sí, o sea, un artista lo que hace realmente es, eh, o una pieza de arte lo que hace es meterte en otro mundo, o en otra dimensión, en otro estado psíquico, dependiendo, ¿no? Cuanto mejor arte, mejor lo va a hacer esto, esto está claro, ¿no? Pero evidentemente hay trucos para hacer eso, que están muy asociados a, pues, a diferentes técnicas. Desde trucos, y yo lo llamo trucos, pero se puede decir técnicas, o se puede, ¿sabes? Yo lo llamo claro, trucos porque me parece como que, por ejemplo, eh, pintura, imagínate, en pintura, evidentemente, si sabes cómo funciona el color, vas a saber, por ejemplo, si quieres generar un espacio no sé qué, pues cómo usas los azules, o sea, eso es un truco. entiendo. O sea, o el tipo de pincelada,
o Recursos. son recursos. O imagínate una arquitectura, un espacio, ahí hay más truco, porque necesitas saber cómo sostener a mejor, imagínate una cúpula gigante. ¿Y para qué haces una cúpula gigante? Si la cúpula tiene que ser estrella, eso es un truco, porque tú sabes que si haces una cúpula, que es un espacio redondo, donde va a entrar la luz, las vidrieras de una catedral o lo que, ¿sabes? Eso es un truco. Tú sabes que va a generar un espacio sagrado de alguna manera, con una luz específica que entra por aquí, ¿no? O sea, Entiendo. Sí, sí, lo vemos más como recurso, pero entonces, ¿cuándo es cuando se empieza a considerar arte? mira, lo que se considera arte, yo creo, es cuando hay una intención artística de que se considere arte. Creo que en la actualidad, en el arte contemporáneo, depende mucho de la intención de hacer arte o no. Creo que luego, ya no de, de la mano de los artistas, por ejemplo, en el Art Brut, muchas obras que ahora se consideran arte o artistas, ni siquiera ellos se consideran artistas. Eso, Pues creo que ahí hay lo que te digo, pues eso es una construcción, es un truco de la historia también, ¿no? Eso es una construcción desde la historia del arte, porque estamos revisando ciertos recursos, porque estamos intentando contar la historia desde otros lados, desde los márgenes, entonces vas incluyendo o sacando ciertos artistas. Eh, o sea, eso va cambiando con la historia. Ahora mismo yo creo que todo artista que considere que está haciendo arte. Todo espacio o contexto que se circunscriba dentro de los parámetros del arte se hace arte. Luego ya que sea bueno o malo es otra historia, ¿eh? entiendo. Pero y hay manifestaciones artísticas que no se consideran arte porque la gente que las hace no las considera arte, pero que tienen una categoría estética incluso muchas veces superior a muchas cosas que se ven en salas de exposiciones. Sí, o porque no quieren entrar con, los lineamientos del mercado del arte, ¿no? Sí, o por simplemente porque no lo ven desde otro punto de Sí, vista, que no está mal. Es más, a mí me interesa muchísimo ese punto de vista, ¿eh? sí. Y ahí vamos a ir al Art Brut, que también me interesa, porque hiciste una Mm, exposición fantástica hace unos años en Casa mm, Encendida. Pero antes de dejar de detrás la fotografía, me gustaría mm. preguntarte, ¿tú crees que, la tecnología ahora está haciendo lo que en su momento hizo los rayos X o la fotografía? ¿Está haciendo esa transición hacia algo más? Pues mira, yo creo que todavía con la realidad, la inteligencia artificial y tal, está todavía muy incipiente, pero no veo por qué no. O sea, creo que va a ser una revolución, pues como ha sido Internet, ¿no? O sea, creo que va a haber, está siendo una revolución técnica, ¿no? Que todavía no sabemos muy bien el alcance ni las posibilidades que tiene porque estamos viviéndolo ahora mismo justo, pero ¿por qué no? Si un artista sabe usar eso y, o sea, yo eso que lo que sí que creo es que los artistas pueden usar cuantos más recursos, mejor. Sea, puede Ah, ser una herramienta para entrar sí, en contacto con algo místico, sí, mágico, lo podría ser. sí, 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 no sé por qué no. O sea, no creo que por qué no, eso. Creo que como podría también no serlo, pero la fotografía luego ha cambiado mucho. Ahora ¿no? Pero al principio lo era, ahora ya están metidas como en otros lados, pero puede volver a serlo. O sea, o la pintura siempre está muy asociada a todo lo espiritual. cierto. O sea, realmente, eso Pero, sí que va a depender de los artistas, ¿por qué creo la yo. pintura está vinculada a lo espiritual? Bueno, la pintura tiene algo que otras artes también, la música tiene algo que es muy directo y creo que va mucho, hay como una traslación muy directa y muy mediúmica en ese sentido, ¿eh? Entre el artista o sea, entre la persona artista y la obra, ¿no? Y eso creo y con el cuerpo. Y creo que eso permite una conexión entre la psiquis del artista, ¿no? Y sus emociones, la intensidad del artista, que se traslada muy bien por medio de la pintura en la obra. Creo también que es una de las técnicas que más se ha desarrollado, sobre todo en Occidente, y creo que, claro, con ese desarrollo, muy ligado siempre a cosas espirituales del origen de la pintura, eso sí que es desde el origen de la pintura
hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ha estado muy ligada a emociones y a ideologías y a ideas espirituales. Entonces, creo que es que el nivel de sofisticación en el pensamiento pictórico eh, claramente está, o sea, todo el tema inmaterial, todo el tema del no ver, del ver, o sea, la visión está súper plasmado en toda la historia de la pintura. Sí, pero en la historia del arte también, ¿no? Tú mencionas mucho el hacer visible lo invisible, ¿no? Sí, Y es esto, tú lo mencionas como algo que está presente en el arte contemporáneo. En ese caso, todos los artistas son considerados magos, sí. Para ¿sí? mí, sí. Los buenos. Los malos no. Pero los buenos artistas son todos magos. Son todos magos porque, como hablábamos, tienen estas herramientas para trabajar con ello, Porque pero tan transforman la materia, para qué bonito. empezar. O sea, lo que hace un artista es transformar la materia en otra cosa. Y encima es otra cosa que nos hace meternos en otra dimensión. Es un mago. Pero bueno, los hay magos que lo usan como una técnica y los hay magos que sí realmente tienen una conexión Sí, con otra dimensión, sí. Eso también lo hay. ¿sí? Sí. Eso, mira, en el siglo XIX, para mí el siglo XIX es básico, ¿eh? En todo esto. En el siglo XIX, después de la Ilustración, hay un sentimiento de rechazo contra todo lo racional, que, que es una visión única que proponía en Europa, ¿eh? Sobre todo estoy hablando de Occidente, pero es una visión única y una visión muy concreta que de repente en el siglo XVIII hace como, crea un imperio del ojo, ¿no? En Europa. Y contra ese imperio de la visión aparece una serie de pensamientos, hay una crisis de la razón y una serie de pensamientos de filósofos, por ejemplo Schopenhauer, que abre una línea a lo irracional. Y hay una serie de artistas que toman ese tipo de pensamiento y de ideas y se empiezan a meter en lo irracional. Aparece ahí también la idea del sueño, del Que inconsciente. bueno, ahí vienen más adelante los Sí, surrealistas, el Art Brut, sí, que yo creo que sí es una emancipación hacia la razón, ¿no? Y hacia las formas y las convenciones como las conocemos. sí. Es una apertura a lo desconocido. Y aparece, claro, toda la vanguardia artística, le interesa eso, la mayoría, está muy ligado también a la utopía, a la libertad, ¿no? Al sentimiento de libertad del artista, de su creación individual. Y entonces todo esto, claro, genera una serie de intereses. Ahí aparece el interés, por ejemplo, del arte en los psiquiátricos, las manifestaciones, lo llaman manifestaciones estéticas, porque ellos no se creían artistas, pero manifestaciones estéticas de la locura, aparece el interés, claro, que aparece el inconsciente, aparece el sueño, aparece el interés por estados alterados de conciencia, aparece el interés por la locura. Ya es de Goya, Géricault, o sea, están todos en esto. Tienes razón, porque tal vez está viendo que se ve que el arte que surge de esos rincones del alma y de la conciencia es un arte más crudo y más real, ¿no? O sea, Sí, no tiene ninguna intención de complacer a nadie, es sí. algo absolutamente real. Pero los que lo marcan, porque como tú decías hace un rato que el que quiera tener la intención Mm, de hacer arte lo puede hacer, y sin embargo, cuando empieza a surgir el art brut más adelante, es arte, como lo decías, en psiquiátricos, o arte mm. de niños, o arte que está fuera del mercado del arte, y sin embargo, que alguien lo toma y lo mete. Pero ellos no se consideran No, artistas. En el momento de generarlo, no son artistas. claro, era muy importante esto. En los años 20 hay una serie de estudios sobre esto. Ahí lo que era más importante, que es lo que toda la vanguardia artística en Europa quería, hablaban de la pulsión artística. Entonces, esa necesidad por hacer arte o por expresarse de alguna manera, ¿no? A nivel pictórico, a nivel como fuera. Eso les ¿No? interesa muchísimo en el principio del siglo XX. Y muchísimos artistas, bueno, desde Kandinsky, todos los artistas, Kandinsky, el movimiento, te diría, Dada, los surrealistas después, o sea, casi todos están intentando entender ese tipo de pulsiones porque están buscando otra vez
en contra de la academia y del arte más burgués, están buscando como una idea de arte puro, una idea también de cultura que, que pueda salvar de alguna manera al hombre. Es muy utópico, ¿eh? En ese momento. Y ahí aparece, claro, como ejemplo, aparece este tipo de manifestaciones que se hacían en los psiquiátricos, que salían simplemente de gente que tenían la necesidad de coger un lápiz y dibujar. Y no paraban de dibujar compulsivamente o de coser. Muchas mujeres se cosían. Se fijan también en las mediums, porque había en el siglo XIX aparece también muy ligado al anarquismo y muy ligado a corrientes también que iban en contra del sistema imperialista, aparecen todo el tema espiritista y aparece una figura, bueno, aparecen las mediums y aparecen unas figuras de mediums que hablan con espíritus y que trasladan lo que dicen los espíritus. O sea, son realmente mediums entre un espíritu luego un dibujo, ¿no? Entonces hacen esa traslación que es ¿no? El antiguo chamán de estos que Sí, decíamos de sí. las cavernas, ¿no? Pues está muy ligado en el final del siglo XIX y principio del siglo XX a mujeres que hablaban con espíritus y que hacen una serie de obras que ahora las vemos a todas en bienales y en grandes exposiciones por todos los museos. Pero que, claro, no tenían, este tipo de mujeres no tenían, normalmente venían no eran burguesas, no tenían estudios artísticos, o muy pocas de ellas, o no estaban consideradas dentro de lo que podría ser la Academia de las Artes. Entonces, pertenecían a un margen dentro de lo que es la creación artística. Ellas mismas, muchas de ellas no se consideraban artistas, o al estar un poco marginadas dentro de lo que era el mercado en aquella época y exposiciones, pues, daba igual que se consideraran artistas porque no iban a estar dentro del circuito. Ese tipo de mujeres, ¿Y siempre mujeres? casi todas son ¿Y mujeres. por qué? Los profetas suelen ser hombres y las mujeres suelen ser mediums. Pues eso todavía no he llegado a entender muy bien Y por entonces qué. las mujeres sí funcionan como un vehículo, ¿no? Y ellas dicen que no son las que pintan, sino que el espíritu o la presencia pinta a través de ellas, Sí, en la exposición del ojo eléctrico yo expuse varias de estas mujeres. que fue una expresión en el 2019 en Casa Sí, en Encendida. Casa Encendida. Lo sé. Y eran mujeres que siempre se las ha etiquetado como art brut, y yo estoy muy en contra de esa etiqueta, por ¿Por qué? eso, porque creo que es una etiqueta que, como todas las etiquetas, muestra un arte con mayúsculas o sea, y un arte que hay que poner una etiqueta para diferenciarlo del arte con mayúsculas, que no entiendo muy bien por qué. O sea, está como el arte oficial y el art brut. El paréntesis del art brut surge por Dubuffet, es el que Sí, después, le pone el término en el 40 sí, y yo en aquel momento entiendo que le pongan el término, ¿eh? Porque están, o sea, realmente están tal. Pero creo que a día de hoy es como lo de arte de mujeres, arte queer, arte. Pues no. pero ¿cuál es la diferencia entre la motivación de estas mujeres que creaban, como parte de un espíritu o cual fuese Mira, el motivo, y de un artista como la diferencia real en aquel momento eran mujeres o hombres o tal, ¿eh? Era lo que cogieron los surrealistas, también Bretonne y Dubuffet, para denominarlo como art brut, realmente eran artistas que no tenían estudios previos, que no pertenecían a una clase social considerada adecuada para ser artista y que muchos de ellos habían tenido unas vidas marginales, en algún sentido. O sea, ya sea por nivel económico, por problemas mentales o por problemas con la ley o por enfermedades o por tal. Ese tipo de artistas interesó muchísimo a la vanguardia y realmente están hablando de muchos temas que muchos artistas de vanguardia estaban hablando. De hecho, los surrealistas se quedan fascinados, Breton y Dubuffet y tal, se quedan todos fascinados porque es. es fresco, es una Y mirada. es lo que estaban diciendo ellos. O sea, ellos estaban interesados por los sueños, por el estado alterado de conciencia, por esa idea estaban fascinados con los mediums, con toda esta idea de la magia. Y de repente ven encarnados en ese tipo de personajes lo que ellos querían, ¿no? Lo que ellos estaban
escribiendo y a lo que ellos aspiraban. Y ese es el interés. Y los diferencian de ellos mismos y les ponen Art Brut. Yo entiendo que en los años 40 esta etiqueta funcione, ¿eh? Pero creo que en el siglo XXI, en el 2024, no, No nos sirve. no nos sirve. Pero el art brut no deja de ser art brut, si es que fuese, o es con etiqueta o sin etiqueta, no pierde su valor cuando tomas alguna de estas mujeres y las metes en un mercado ya en cierta medida corrompido, por así decirlo. Sí, pierde muchísimo, pero ahí yo creo que yo diferencio mucho lo que es el arte del sistema del arte. Creo que eso es una cosa que deberíamos de pensar todos, porque creo que el arte es lo que se genera en un espacio como no para mí, lo que me interesa a mí, es como lo que se genera en un espacio no reglado, ¿no? Ahí es la libertad, esa subjetividad del artista, la libertad del artista, tal, tal, tal. Y es luego cuando se mete en el circuito del arte y en el sistema del arte, cuando aparecen las normas y cuando aparece la política en la que por narices estamos etiquetando o, perdón, etiquetando o ya Encasillando. encasillando en la infraestructura del sistema del arte, que es totalmente compresor. Y sí, la verdad. Bueno, ya que tocamos, es que a mí me parece fascinante todo lo que estás hablando, ya que tocamos el tema de tu exposición en Casa Encendida en el Mm, 2019, que hablas de todas estas mujeres y hombres, porque tenías también a varios hombres sí. que entablan contacto con una realidad intangible desde un lugar muy crudo y muy sincero, o sea, sin Mm, estar en el medio del arte. Eh, para empezar, me gustaría que nos dieras algunos ejemplos, porque tienes ahí, me detengo yo en algunos textos que me diste, en analizar las vidas de estas personas que son de verdad fascinantes. Me acuerdo de Match Hill, se sí, llama, Magic, sí. bueno, todos, como bien dices, tienen muchos problemas en su niñez y abandonos y, bueno, cosas tremendas que después entran en una vorágine y en una conexión para tratar de entenderse, entender su mundo a través de esos dibujos automáticos y que no es sino por los que están alrededor que los toman y los meten que se considera arte, ¿no? Pero hay algunas vidas por ahí que me gustaría, no sé, alguna que te llame la atención que nos quieras compartir. Mira, a mí me hace mucha gracia porque me parece muy bonito esas mujeres, como tú dices, Magic Gill, Ana Semankova, ellas, por ejemplo, sí se consideran mediums. Yo eso pues después de decir, me da igual que sea verdad o no. Yo ahí creo que si el artista se considera medium, es hay que respetar. Pero ni siquiera se considera artista, si No, se ¿no? consideran mediums. Exacto. O sea, que me refiero, o sea, entonces, puedes decir, me da igual que sí, que no, que, o sea, yo puedo decir todo lo que te decía antes, me da igual. A mí lo que me importa es el resultado y esa sinceridad de alguien que sí que piensa que está hablando con un espíritu. ¿Sabes que estas mujeres pintaban todas por la noche a la luz de la vela? Mm. Casi todas ellas. Que a mí eso me parece como, o sea, hay una cosa de intimidad en esas piezas que evidentemente con que ellas piensen que están hablando con espíritus, ya es real. Y es que además el arte, como lo hablábamos, es un puente y el Es un medium es un puente, puente. O es un sea, puente. ser medium es un puente entre dos mundos y Sí, aquí el artista funciona como puente entre dos y, mundos. y me parece también que o sea, sería muy pretencioso decir que todo lo que no entendemos, que no existe. O sea, yo es que eso ya hay, o sea, eso me parece pretencioso. O sea, es como, hay muchas cosas que no vemos, muchas cosas que no entendemos. La realidad es súper compleja. Las mentes, la psiqui, o sea, la psiquis es súper, súper compleja. La espiritualidad creo que es muy íntima, como la vivimos cada persona. Entonces, o sea, ¿por qué no? Entonces, estas mujeres realmente, pues sí han tenido muchas una vida muy, muy complicada, pero lo que sí que es verdad es que ellas sí pensaban que hablaban con espíritus y que lo que ellas estaban transmitiendo por medio de su obra. Maggie G, por ejemplo, dibuja un montón tiene nombres para los espíritus, dibuja un montón siempre en blanco y negro, tiras largas, son kilómetros de tiras largas, de noches enteras dibujando
lo que le decían los espíritus, y también bordaba y tiene unos tapices espectaculares, eh, eh, que también bordaba por la noche, eh, con las transmisiones que ella sentía que le decían, ¿no? Esas voces que escuchaba. Entonces, ¿por qué no? Y sí, Por en el ejemplo, día era Goya también incapaz. escuchaba voces. ¿Y Goya. por qué no? Y todos admiramos las pinturas negras y podemos pensar también, se habla mucho de la locura de Goya. ¿Y qué más da la locura, no la locura? Lo importante es que las piezas son buenas, son buenísimas. Pero no lo podían hacer aposta estas mujeres o hombres, Esas ¿no? mujeres aposta no lo hacían porque realmente no hay un interés comercial. O sea, el interés comercial ha sido cuando estas mujeres han muerto y ya en los 70 aparece el término outsider art, Ujú. y ya empieza a haber un mercado en torno a todo esto, que ha ido ahora hay ferias de art brut y todo, ¿eh? O sea, Sí, sí, lo hay. hay un interés real, del mercado. Pero esas mujeres no vendían las obras, no tienen ningún interés en vender. ¿Alguna otra vida de estas mujeres o hombres que nos quieras compartir o algún nombre para los que están interesados en investigar un poquito por ahí? A mí me gusta mucho Adolf Wolfli. Wolfli también es un artista suizo, era un artista suizo que también estuvo internado en un Y psiquiátrico. antes estuvo en la cárcel, ¿no? Sí, tiene una vida, estaba muy mal, realmente. ¿Su papá lo abusaba? Sí, su papá abusaba de él. O sea, son gente, claro, que es que vive al margen de verdad. Ujú. No es que no, es que eran marginales. Su padre abusó de él, tenía un problema también con el alcohol. Bueno, acabó encerrado y estuvo encerrado toda la vida. Y esto es a principios de siglo Sí, del esos finales, 1900. sí, sí, finales del 19 y luego ya principios del siglo XX. Y este artista creó una cosmogonía profética bestial. Creo que es uno de los artistas más interesantes del siglo XX, desde luego, muy ligado a todo lo que estaban estudiando las vanguardias de sinestesia entre música y imagen, que es justamente una cosa que está hablando Kandinsky, o que, o sea, que le interesaba esta conexión entre música y arte, estaba interesando en aquel momento, pero esto, a él le parte de su subjetividad, porque no era una persona cultivada, y escribe unas partituras increíbles en unos códices explicando la humanidad, que son realmente, son, o sea, yo es que he visto varios, Son son increíbles. Y es increíbles, su increíbles. psiquiatra el que trae a la luz todo esto, porque de Sí, otra forma no se conocería. claro, en aquel entonces, eh, claro, los psiquiátricos o asilos eran lugares donde pasaban, ya te encerraban casi de por vida muchas veces. Porque era un momento, claro, que no es como ahora, ¿no? Ahora es muy difícil, yo creo, llegar a ese nivel de, que no digo que no pase, pero es más difícil llegar a ese tipo de niveles porque ahora lo que pasa en la psiquiatría es que están los medicamentos y como que hay otro tipo de recursos para sanar. Pero en aquel momento, los médicos, los psiquiatras se dan cuenta que por medio del arte, o sea, es hay una serie de enfermos que tienen una necesidad compulsiva de crear arte, y que está muy ligada muchas veces a una transmisión, claro, de voces que escuchan de arriba y que tienen que contar, pero son mensajes que se continúan en el tiempo, ¿eh? Y que entonces tienen necesidad de contar todos estos mensajes por medio de expresiones estéticas y que crean cosas súper interesantes y que entonces son esos psiquiatras los que empiezan a hacer una especie de tratados de estética de ese tipo de piezas, que es lo que luego les llega a la vanguardia y por eso la vanguardia puede ver qué está pasando, ¿no? Pero sí son los médicos, ¿eh?, los que se dan cuenta de Ay, me esto. parece fascinante, A mí pero también. cuéntame tú como comisaria curadora, ¿cómo trabajas? ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con artistas así que tienen este vínculo con lo más allá, a trabajar? ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con ellos o trabajar con artistas más convencionales? Bueno, yo pienso mucho una cosa a la hora de trabajar con un artista, que también me aporte, o sea, yo pienso siempre como comisaria que yo le tengo que poder aportar algo, pero él también a mí. O sea, yo ahí creo que tiene que haber un
para que sea interesante la conexión entre artista comisario. Porque yo me considero comisaria, pero también me considero, o sea, soy una intelectual. O sea, yo sí estoy creando también un pensamiento y unas ideas, ¿no? Y al no estar trabajando en una institución y ser independiente, creo que tengo esa libertad como para de- poder contar otra historia, otras propuestas artísticas o lo que me interesa a mí, que es otra manera de ver, ¿no? Creo que para no trabajar como si fuera una funcionaria del arte, lo que tiene que pasar aquí es que haya o sea, que yo pueda aportar algo al artista, o sea, que le interese realmente lo que yo le pueda aportar al artista y que el artista me interese a mí también lo que él me pueda aportar a mí, para que haya ese tipo de conexión. Entonces, para empezar, el filtro va por ahí. Después, Pero con todos estos artistas que son históricos, con históricos, yo escojo las exposiciones, o sea, por ejemplo, El Ojo Eléctrico, Histeria o La Torre Invertida, que son las 3 que he hecho así ahorita colectivas. hablamos de histeria Sí, también. esas 3 colectivas, yo voy contando poco a poco una historia sobre la mirada, con una genealogía que se va uniendo, que va asociada también a ciclos. Yo hice un ciclo que se llamaba La mirada perversa, he hecho uno que se llama Fantasmagorías contemporáneas y he hecho otro que se llama Estudios de carne y gesto. Entonces, voy generando textos, pero están todos relacionados, porque lo que voy generando es un pensamiento acerca de cómo ver el arte o qué hay, o sea, por ejemplo, cómo nos han pervertido la mirada de ciertas cosas o cómo, ¿sabes? ¿Sabes? Yo voy encaminada por ahí. Cuando trabajo con un artista individual, evidentemente, respeto muchísimo al artista individual y o sea, es su propuesta siempre, la del artista individual. Pero me tiene que poder también a mí interesar para que yo me sienta también sincera y que, o sea, que podamos trabajar como desde la verdad. Me lo tengo que creer al artista mucho. Por supuesto que te lo tienes que creer, porque nos los Sí, haces creer a nosotros también, entonces. sí. Y tiene que ser como que si están vivos, que haya una conexión real. O sea, que su arte vea que a mí también me va a aportar dentro de mi pensamiento. Ahí hay una cosa que veo que como que tiene que haber como Un que baile, que los 2 se den, que haya un claro. baile para que sea Sí, interesante porque si no los comisarios, yo siento como que nos volvemos por el sistema, ¿eh? Cómo está creado el sistema de instituciones y tal, o los artistas también se vuelven, ¿eh? Como funcionarios. No, eso me oye, niego a ser me gustaría que funcionaria. habláramos de La Torre Invertida, pero antes, Mm. un repaso rápido por Histeria, como el cuerpo como territorio de exploración. Tú hiciste esta exhibición, ¿cuándo fue? Fue el año pasado, en junio de 2023, en el TEA, en ¿Y Tenerife. nos puedes hablar de ella? Sí. Eh, a ver, yo había hecho de colectivas así mías de tesis, había hecho El Ojo Eléctrico, en donde hablaba de todos estos mediums, profetas y tal, y vinculaba el arte con la magia y con todo este pensamiento irracional surgido del siglo XIX. Y hablaba mucho también ahí de el origen de la electricidad, el origen del pensamiento espiritista, o sea, hablaba de esos tipo de temas. Y en la Histeria a mí me invitaron a hacer una exposición surrealista a partir de la colección del TEA. El director del TEA de entonces, que era Gilberto González, sabía que perfectamente que a mí, bueno, el surrealismo me interesa muchísimo y que como que podía ser una persona que me podía enfrentar a esto. Yo viendo la colección les dije, pues es que la colección es fantástica, pero creo que no podría hacer la exposición que yo querría hacer porque os faltan, por ejemplo, muchísimas mujeres. Bueno, faltaban muchas cosas que a mí me interesaban. Entonces les dije, a mí hay un tema de surrealismo que me interesa muchísimo porque está ligado también al siglo XIX y a esa genealogía de la mirada y de cómo se ha o sea, puedo explicar una historia que a mí me interesa a partir de vuestra colección. Necesito solamente una serie de préstamos y, y la tocamos. Y era cómo el movimiento surrealista recupera todo el imaginario de la histeria para justificar su idea poética de la belleza convulsa y del erotismo, ¿no? Entonces, surge de ahí. Y, y yo tenía ya la investigación hecha l- lo que fue la enfermedad de la histeria en el siglo XIX con el doctor Sarcot. Tenía toda esa investigación hecha.
Y tenía toda la investigación también hecha de surrealismo porque lo estaba vinculando ya con... Claro, a mí me interesa siempre cómo esas manifestaciones que no son artísticas, como era La histeria. la Ujú. histeria, se captan por medio de la fotografía más moderna, o sea, que era justamente un invento que era la cronofotografía, que permitía tirar muchas imágenes seguidas, con lo cual captar un cierto movimiento. Es el origen del cine. Entonces, o sea, toda esa investigación entre ese principio entre la ciencia y cómo la ciencia de repente está creando unas imágenes que no son artísticas, porque el contexto es súper perverso realmente, ¿no? En aquel momento, ¿no? Son imágenes de mujeres que están metidas en un psiquiátrico porque histéricas eran todas las mujeres que no se adecuaban a la moral del momento. Ujú. Y que había todo, o sea, había de todo. Era como un revoltío, o sea, era como un Revoltijo de todo. de todas las mujeres que había que recluir, ¿no? Porque Ajá. eran molestas en la sociedad. Entonces, pero cómo eso generó un imaginario, porque un médico que había estudiado historia del arte, el médico, se empeña en crear una iconografía y lo llama iconografía además. O sea, en crear una iconografía que luego llega muchos años después y ya en los años 30 él llega a la vanguardia artística. Y cómo la vanguardia artística recoge otra vez esa iconografía y la utiliza con una idea totalmente diferente, ¿sabes? Para crear los surrealistas decían que no era una enfermedad, sino un acto poético. O sea, cómo le dan la vuelta a ese imaginario y lo utilizan para crear una categoría estética sobre lo que tenía que ser la belleza, ¿no? Revolucionaria, de una mujer supuestamente liberada. O sea, Sí, sí, eso me fuera de los interesa. cánones. Sí, eso me interesa muchísimo. Muy interesante. Porque tiene, o sea, sí, o sea, va en línea con las maneras Claro, de ver. es la manera de ver, Sí. totalmente. Y bueno, nos vamos ahora a La Torre Invertida, la exposición que ahora mismo tienes en Casa Encendida acerca del tarot. Y aquí tengo una cita tuya que dices: "El tarot no es solamente una herramienta de predicción, sino un lenguaje simbólico que permite explorar lo poético y lo místico en el arte contemporáneo". Mm. Es bastante conocido que varios artistas trabajan a partir del lenguaje simbólico del tarot y también varios artistas se tiran el tarot, o sea, están las 2 Sí. partes, ¿no? Trabajar con él como, de una forma más, directa Mm, y también íntimamente trabajar con él. mm. Cuéntanos de esta exposición. Pues, a mí me interesaba mucho, hay una cosa que veo que es necesario en la actualidad, que es otra vez, recuperar esa dimensión que se ha perdido, que hablábamos al principio justo de lo sagrado, lo intangible, lo simbólico, ¿no? Como esa finalidad del arte mucho más que vaya más allá del mercado, ¿no? O sea, que tenga sentido, pero un sentido realmente como que 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 a la humanidad le pueda proporcionar algo existencial importante. Eso me parece que se recupera muy bien manejando un lenguaje simbólico. Y creo que los artistas están en esto, ¿eh? Muchos de ellos. Sí, y por eso es el interés de los artistas hacia el tarot. Sí, yo creo que muchos sí. Creo que hay una moda también, porque hay una moda en todo esto, pero creo que hay muchos que la aproximación es de verdad. Eh, Yo, esa exposición se hubiera podido empezar perfectamente a partir de la vanguardia, ¿eh? Pero vamos, yo quería empezarla como a partir de los años 60, que es cuando se vuelve a recuperar el tarot. Y cuando se recupera el tarot, por medio de movimientos contraculturales y de artistas que están también jugando al margen de la modernidad de su momento, ¿no? En los años 60, sobre todo en Estados Unidos, que también hay una crisis mundial, y cómo recurren al lenguaje del tarot para expresarse, ¿no? Como Niki de Sanfán, Betty Saar, Agnès Varda, Dorothy Anone, Andy Warhol, ¿no? Que son los que yo he elegido, que podían ser otros, ¿eh? Hay un montón, pero son los que yo he elegido para articular la exposición. Me interesaba mucho porque eso ya es arte contemporáneo, entonces tiene mucho que ver con lo que están haciendo los artistas ahora, que es usar símbolos que en la cultura occidental, pero creo que más allá de la cultura occidental, pero vamos, son símbolos que nos han acompañado siempre, que tienen mucho que ver con la cultura cristiana y con la cultura también profana, que se mezclan el pensamiento más clásico con el pensamiento y que
de repente, gracias ya a la vanguardia y a cómo se ha utilizado antes, pueden subvertir esos símbolos, pueden apropiarse de ellos, ayudan a pensar posibilidades, Ujú. que haya el elemento mágico, precisamente lo que te abre es la puerta a pensar el futuro, la utopía, o sea, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. abre una posibilidad mágica que, ¿por qué no? O Sí, sí, es esa sea, conversación con lo mágico. Lo que me gusta sí. mucho de tu exposición es que, como el tarot, para todos los que estén familiarizados, el tarot, Mm, bueno, se revuelven las cartas y se echan. Es decir, no sí. tiene un principio ni un fin, depende cómo Mm, las lees y hacia dónde las sí, leas. Entonces, la exposición tampoco tiene un principio. Es decir, puedes circular de sí. cualquier manera porque es encontrarte con esos símbolos repensados y Mm, que los están trayendo al presente. Y yo creo que lo importante del tarot es eso, que tiene una dimensión mística y mágica, pero sí, también una dimensión eh, poética, sin duda, sí, artística sí, y presente. Es decir, sí. bueno, para empezar, tienen un libro maravilloso que publicaron, que tuve la oportunidad de comprarlo cuando fui, de La Torre Invertida, que viene con un pequeño catálogo con un texto tuyo y un texto de Chus Martínez y unas cartas de tarot Mm, preciosas, que ahorita nos vamos a sacar una para ver qué nos depara el vale. destino. Pero Chus dice algo que me gustó, que me Ay, pongo me mis lentes encanta, porque la letra sí. está El texto chiquita, de hechos me encantó a mí, el ¿eh? tuyo y el de Chus, los dos, pero dice que el tarot es afirmar que no predice el futuro, más bien refuerza nuestras expectativas Mm, sobre el futuro, aclarándonos a nosotros, no a los dioses. mm, Es también una gran herramienta para activar la imaginación colectiva a través de lenguajes simbólicos sencillos, capaces de hablar mucho más que de la salud, del amor o de la mm, riqueza. Es esa liberación de la que tú hablabas, con la que empezó todo este interés por la magia. El mm. tarot, pues son otros símbolos y nos llevan a otras dimensiones más allá de lo que vemos. Sí, tiene mucho que ver con los arquetipos y con tal, pero te los puedes apropiar. Lo interesante del tarot es que tú te los apropias según ya tu inconsciente, tus vivencias, tus deseos de futuro, y eso aparece ahí. O sea, si tú te lees tus cartas a ti misma o te los lee Y yo me las alguien o lo leo. que sea, yo me las leo también. Sí, Pues evidentemente, si tú tienes algo ahí que estás bloqueando de repente o algún deseo o lo que sea, vas a verbalizarlo con una imagen. totalmente. Y lo vas a verbalizar además por medio de un juego que yo lo veo muy íntimo Yo también lo veo muy íntimo y además y en este mismo lo veo texto, muy personal, muy bonito. O Chus habla sea, de Alejandro Jodorowsky, sí. bueno, sin duda todo el Mm, mundo conoce a Alejandro Jodorowsky no mm, solamente como artista, sino como cineasta y por su sí, psicomagia. Y Alejandro Jodorowsky, a través de su psicomagia, para los que no estén actualizados, es este chileno-francés que vivió en mm. México mucho tiempo. A mí me gusta llamarlo mexicano, pero no lo Es es. mexicano, Es mexicano. casi. Y bueno, que habla de la psicomagia, que es una manera de hablarle al inconsciente en su propio lenguaje, por así Mm, decirlo. Es fuera de convenciones y él hacía la psicomagia y el tarot místico en París, que era tirar las cartas en una performance artística, por así decirlo. Y es un poco lo que tú estás diciendo, es que el propio espectador pues se haga partícipe de un juego que es suyo, de un juego que es suyo para desbloquear ciertas cosas pero que es no que eso estamos es el viendo. arte. Eso ¿Ves? es ahí volvemos al origen de toda la conversación. Para mí, eso es el arte. O sea, la función del arte, al fin y al cabo, es que te despierte lugares emocionales que no son racionales, o sea, que realmente no podemos tanto verbalizar, pero que están ahí, que te crean emociones, Ay, o sea, ¿no? no pudo quedar más perfecta y más redonda esta plática con ese gran final de lo que es el arte. Antes de despedirnos, saca por favor tu tarot de hoy, que no nos vamos sin una carta. Y si quieres mostrarla y si no, te Hoy la quedarán con las energía. ganas. Ah, espérate. Enséñala, por favor. A ver, aquí está la mía. Esta me gusta, ¿eh? Y la mía es el sabio. ¡Ay, qué preciosidad! ¡Guau! ¡Ay, ya me voy a ir con los ánimos muy arriba! Pues sí, Ay, Pilar, pues bueno, nos podríamos quedar días, más bien noches, porque esto es para sí. platicarlo en A la ver, noche con la vela. esto es para echarnos las cartas, pero de verdad. Pero te agradezco muchísimo. No dejen de ver la exposición de La Torre Invertida, es fantástica, y de investigar más, bueno, sobre estos muchos mundos y por supuesto Mm, de seguirte los pasos y ver qué cosas oscuras nos puedes iluminar. gracias. Gracias Gracias a ti. ti, por invitarme. Gracias, De Pilar. verdad, ¿eh?